La clase de hoy, buenas tardes, vamos a hablar sobre el ciclo tecnológico y las innovaciones. Esta es nuestra última unidad, venimos trabajando sobre los cambios en las organizaciones, las formas que se dan esos cambios, algunos pueden ser reactivos, otros cambios pueden ser proactivos. Y hoy nos toca hablar sobre el ciclo tecnológico, cómo se produce, cuáles son las fases, qué tiene que ver o qué implica en la organización estos cambios en la tecnología y también cómo se maneja desde lo organizacional o qué produce en realidad las innovaciones. El ciclo tecnológico, como el título de la filmina lo señala, tiene diferentes etapas. Una de las formas en que comienza o que puede irrumpir una nueva tecnología puede ser de dos maneras. Lenta, cuando el desarrollo se va acoplando a nuevos conocimientos, pero ya hay un elemento, o puede ser fundamental o revolucionaria, cuando comienza a partir de un producto, a partir de un desarrollo, de un proceso, de un cambio, comienza una nueva etapa tecnológica, ¿no? Entonces tenemos estas dos formas donde puede comenzar esta etapa del ciclo tecnológico. Una vez que esta tecnología alcanza el punto más alto y se convierte en dominante, que no, esto hay que explicarlo, no es algo que se produce rápidamente, sino que supongamos que estamos hablando de un producto o de un proceso, va a luchar con otros productos o otros procesos para llegar a esa etapa dominante. Una vez que está, pensémoslo, si lo pensáramos en la teoría de la reproducción social de Bourdieu, diríamos dentro del campo social, en la parte más alta, comienza el declive, ¿bien? Entonces, nuevamente acá el declive se puede dar de dos formas diferentes. Se puede dar de forma muy rápida si, si este elemento de innovación es sustituido por otra innovación revolucionaria, o puede ser que el declive sea lento por una innovación extensiva. Entonces le permite seguir estando en algunos lugares. Esto es importante pensarlo. No toda tecnología está en un punto dominante y aparece otra y desaparece. Puede sí pasar, pero hay, por ejemplo, casos donde diversas tecnologías van conviviendo y luego donde desaparecen. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, los teléfonos celulares de la tecnología digital y la tecnología analógica. Durante un tiempo convivieron. Cuando salieron los smartphones, ahí los analógicos dejaron de existir. ¿Bien? Pero mientras tanto convivían los dos. Entonces, al final de la filmina nos señalan los autores que la tecnología nace con la aceptación de un nuevo producto cuyo desarrollo provoca a su vez toda una cadena de innovaciones. El Y el secreto de todo esto es comprender cómo se dan estos procesos de innovación tecnológicos y qué corrientes innovadoras los van impulsando. Es importante para pensar que cuando dice un nuevo producto de desarrollo tecnológico viene asociado a una cadena de innovaciones. El producto no solamente es diferente y es innovador, sino que todo lo que lo produce lo acompaña. Entonces,
Bueno, comenzamos a hablar de esta palabra, innovación. ¿Qué, qué connotación tiene para nosotros desde la sociología organizacional pensar en innovaciones? Una de las cuestiones a ver, que son fuertes, digamos, en el sentido de pensar desde lo organizacional, ¿se acuerdan que siempre hablamos que la organización se maneja a través de conseguir sus objetivos, transitar las metas para alcanzar los objetivos, que tiene una cultura organizacional de acuerdo al tipo de liderazgo que tenga la organización, que la forma en que el poder se maneja dentro de la organización también le da una faceta, una impronta a esa organización. Y acá, en la primera frase nos dice, una empresa que fabrica un producto exitoso, a la larga tendrá que deshacerse de él. Esto es chocante, pero es así. Por eso en la filmina anterior decíamos que para ser exitoso hay que entender los ciclos tecnológicos. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy produciendo un producto del que sea, tomemos nuevamente el ejemplo de los celulares, cuando la marca que sea está tratando de imponer que llegue a ser dominante durante un tiempo ese modelo, ya está trabajando en el siguiente porque sabe que en el caso de los celulares, por ejemplo, el declive es muy rápido porque no es una tecnología que sea incremental, sino que es revolucionaria porque siempre va a haber otro producto que va a desarrollar algo que va a hacer que sí va a convivir, pero es muy poco tiempo, muy corto el lapso, perdón, de tiempo cuando estén los dos productos. Entonces, sí o sí, la empresa que pretende ser exitosa, no con un solo producto, sino con varios productos, o sea, con su marca más que con productos, tiene que pensar en el reemplazo. En la medida en que está innovando, pensando, imponiendo ese producto, comenzar a pensar que tiene que desarrollar algo diferente. Y entonces, hay en esto que decimos, claramente que no es algo que le pasa a una sola empresa, sino que son muchas las empresas que están manejando este ciclo tecnológico, que saben que esto se maneja así, entonces compiten de forma permanente en estas corrientes de innovación. ¿Para qué? Para mejorar sus propias creaciones, sus propios productos. Entonces ellos entienden que de esta manera es la forma que tiene la innovación para ganar nuevos mercados para la tecnología existente o introducir nuevos productos que crean nuevos mercados y reglas competitivas. Acá vemos cómo se dan las dos formas. Cuando la innovación es lenta o cuando es revolucionaria. Bien, hay discontinuidades tecnológicas y estas discontinuidades tecnológicas se dan en diferentes fases. Cuando estamos en la primera parte de la discontinuidad tecnológica, esto se da principalmente porque hay un avance científico impredecible. O sea, pasa algo que el mercado no lo tenía todavía manejado y tiene que acomodarse, por eso dice discontinuidades, porque no hay una continuidad en lo anterior. Pensemos, por ejemplo, en los equipos de transmisión de música, ¿no? Estaban los MP3, bueno, primero por supuesto la radio, que la radio sigue estando, pero estoy pensando más en los elementos donde uno puede escuchar música, ¿no? Entonces teníamos, no, primero los cassettes.
Después, esos cassettes cambiaron, primero aparecían los radiograbadores donde se podía grabar, escuchar y aparte tenías la radio, que eran grandes, bueno, luego que eran a pilas y eléctricos, luego aparecieron unos más chiquititos que eran más portátiles, se podían llevar, luego apareció el MP3, el MP4 y luego apareció algo que discontinuó todo lo anterior que tiene que ver con el streaming. O sea, toda la música que se consume actualmente, en la mayoría de los casos, tiene que ver con las plataformas de streaming y eso tiene que ver con el uso de internet. Y ya no necesito un aparato especial, sino que es el mismo teléfono donde yo, a demanda, si mientras que tenga internet, puedo ir escuchando lo que yo quiera. Eso produce una discontinuidad tecnológica con lo anterior. La segunda fase es cuando el esquema de innovación gradual se ve interrumpido por esta discontinuidad tecnológica. Y ahí donde da comienzo a una nueva etapa que se llama fermentación, donde distintas variables tecnológicas van compitiendo. Tomando el ejemplo de la música, ¿no? Del escuchar música, de los objetos que nos permiten escuchar música. En la fase gradual fue cuando iban cambiando los objetos y se incrementaban, pero se incrementaban de forma lenta. Cuando aparece esta nueva forma del streaming, ahí ya cambia todo lo demás y también cambia la variable sobre la que compiten. Ya ahora no se compite sobre el objeto con el que el objeto con el que uso para escuchar música, sino que compito a través de las plataformas. Son las plataformas las que por donde se da la competencia. También, a ver, esto da muchísimo para pensar, por ejemplo, cómo fue cambiando el mundo de la música y hasta los artistas. Por ejemplo, no sé, cuando yo era adolescente, escuchaba la FM y siempre para que no grabaras todo la canción, los periodistas pisaban la pista para que te quedara. Ahora es al revés. La canción primero se pasa por las plataformas, se hace famosa a través de las plataformas, se consume a través de las plataformas de streaming y luego se hacen los recitales. Y ya prácticamente dejó de venderse todo lo que tenía que ver con los objetos por donde escuchar la música. Llámese cassette, bueno, me olvidé de los CD, los DVD. ¿Se entiende? Ya ahora todo eso se discontinuó y pasó a otro elemento. En la tercera y cuarta fase es cuando acá ya sería cuando uno de estos elementos llega a ser dominante, en la tercera, y en la que sería, bueno, a partir del el siglo XXI, las primeras décadas del siglo, comienza a escucharse música a través de las plataformas streaming. Eso es dominante. Pero ¿qué pasa? Ahí comienzan a aparecer diferentes plataformas. ¿Por qué? Porque cada una le va a agregar un proceso de innovación. Y luego vamos a llegar, en este momento estaríamos nosotros en la cuarta fase de esta discontinuidad tecnológica, pero va a llegar la quinta fase, donde se va a reemplazar esta forma, por ejemplo, de escuchar música, y va a ser disparada por un nuevo ciclo tecnológico, con su posterior selección, con su cambio incremental, y volvemos nuevamente a la primera fase.
Es interesante para pensarlo también desde un punto de vista sociológico, cómo estos cambios eh, organizacionales, de producción, cambian nuestra forma de consumir. Es un concepto importante porque nosotros somos los nuevos consumidores y en esta nueva forma de consumir tenemos un montón de elementos y formas diferentes que van cambiando también nuestra forma de ser en el mundo. Entonces, ahora lo que vamos a ver es el desarrollo de las innovaciones en las organizaciones. A ver, la organización, supongamos una organización de producción, puede incorporar puede desarrollar, perdón, innovación por diferentes variables. Una de ellas puede ser acontecimientos, lo que decíamos hoy, algo inesperado, algo que genera nuevos problemas, pero también oportunidades y desafíos. Por ejemplo, ahí podríamos poner claramente, es el ejemplo que ahora se me viene más a la cabeza, el COVID. El COVID fue algo totalmente inesperado, pero al generar nuevos problemas, el aislamiento, la separación, nuevas formas de comercialización, para las personas que pudieron hacer ese cambio, generó oportunidades, por ejemplo, la comercialización a través de Internet. Eso ha quedado. El teletrabajo. Son cambios que se dieron en un momento de un acontecimiento inesperado, pero que han quedado en el mundo social. Otra de las posibilidades es la incongruencia entre las expectativas y los resultados, entre los conocimientos disponibles y las innovaciones. Ahí, cuando la sociedad demanda una nueva resolución para algo, las empresas trabajan en ese sentido. Por ejemplo, sería al revés que el ejemplo anterior que yo les había puesto de la música. Acá son las personas las que demandan una nueva innovación, porque puede ser por un cambio social, no sé, supongamos relacionado a lo tecnológico, a lo ecológico, a lo ambiental, a nuevas formas, por ejemplo, ahora los cambios que tiene el consumidor, por ejemplo, en la forma de consumir prendas, la moda circular, la economía circular, perdón. Eso hace que el mercado tenga que cambiar y que tenga que introducir innovaciones para poder acomodarse a esos nuevos cambios que pide la sociedad. También se puede dar por las necesidades del proceso. Esto cuando hay necesidad de que el proceso sea diferente, supongamos que una empresa tiene que bajar la emisión de residuos, ¿no? Y ahí la necesidad, porque hay una nueva normativa, hace que ese desarrollo tecnológico se trabaje directamente para conseguirlo. Otro cambio que es uno de los más comunes en el consumo tiene que ver con cambios en el mercado y en los sectores. Cuando el propio sector al que apunta el mercado pide un cambio, sea en el producto, sea en el proceso, sea en el empaquetado, sea en la comercialización, sea no sé, por ejemplo, los ecotiquetados, ¿no? Eso fue un cambio una innovación incorporada al producto, pero no desde el productor, sino desde la demanda.
Fueron los propios consumidores quienes decían, bueno, quiero saber si este producto tiene exceso en sodio, exceso en azúcar, la cantidad de carbohidratos y que sea de una forma visible y bien sencillas para que la podamos comprender todos. Otro aspecto que tiene que ver con las innovaciones son los cambios demográficos. La inmigración, el aumento, la disminución de la tasa de natalidad, hace que el mercado, para resolver nuevamente esos nuevos problemas, trabaje pensando directamente en la resolución de esta problemática que aparece. ¿Qué sería acá? Por ejemplo, si yo tengo un cambio demográfico en el sentido de emigración, ¿qué estoy diciendo? Que la población estable de un lugar se va, ¿no? Cámbiase. Puede ser adentro de un país o hacia afuera, emigra hacia otro país. Bien. Si yo estoy quedándome sin población, hay algo que tengo que cambiar para que tengo que innovar en el sentido de tratar de influir para que este proceso no siga desarrollándose, no aumente. ¿Por qué? Porque, a ver, las poblaciones son las partes fundamentales de todo lo que tiene que ver con la riqueza de los pueblos. Nosotros lo vimos cuando analizamos todo lo que tenía que ver con conocimiento y cómo el conocimiento impactaba sobre la vida de las personas, y las personas son parte de ese conocimiento. Entonces, tengo que hacer o producir o pensar o desarrollar algo, sea desde el ámbito económico, desde el ámbito social, desde el ámbito del trabajo, para que estas personas se queden. También me puede pasar que llegue una oleada de inmigración no deseada, porque nosotros en Argentina, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, nuestro país fue impulsor de... Ay, qué susto, perdón, fue mi perro. De inmigración. Pero ahí el país pedía que vinieran gente. En cambio, por ejemplo, cuando se produce una guerra y las personas se van y van en oleada a países que no las esperan, esos países también deben o deberían, porque en realidad muchas veces no se hace, desarrollar nuevas innovaciones. ¿Para qué? Para que estas personas se les respeten los derechos humanos. El tema de la inmigración y los derechos humanos son conceptos que muchas veces no se piensan juntos, porque, bueno, como sos un inmigrante, como los nacionales lo piensan como que no tienen los mismos derechos. Y en realidad la persona tiene los derechos humanos solamente por el hecho de nacer, no por el hecho de ser ciudadana o no. ¿Se entiende? Entonces, ahí, por ejemplo, estoy pensando en el tema del hábitat. Bueno, es complejo. ¿Cómo hago si recibo una oleada masiva de inmigración y tengo que proporcionar un lugar para vivir? Entonces, bueno, tendré que desarrollar algún tipo de vivienda que sea de fácil ensamble, que sea económica, que resuelva el tema de, es justamente esto, de poder habitar un espacio. Y los países deberían invertir, y especialmente los países más ricos, en este tipo de problemática. La realidad es que muchas veces no se hace. Lo que termina pasando es que los países, cuando reciben estas oleadas inmigratorias no deseadas, expulsan al inmigrante, y ahí creen que solucionan el problema. Otra de las variables por las que se
se comienza a pensar en los cambios de innovación tecnológica tiene que ver con los cambios de percepción. La percepción la hemos trabajado durante diferentes conceptos cuando hemos visto, por ejemplo, el clima laboral. Es algo que no altera los hechos, no los altera, la forma en que yo percibo algo, no me altera el hecho, pero sí me altera la forma en que interpreto estos hechos. A ver, por ejemplo, lo que en un momento no me parecía que fuera riesgoso, si mi percepción sobre eso cambia y lo comienzo a interpretar como algo que es riesgoso para la salud, por ejemplo, a ver, no se me viene a la cabeza ningún ejemplo relacionado, pero ya tengo uno. Hasta no hace tanto tiempo no se pensaba demasiado en cuando, por ejemplo, los cuidados que se tiene que tener en seguridad y higiene con la manipulación de alimentos. Ahora, para cualquier persona que trabaja en la industria alimenticia, tiene que tener sí o sí este curso de manipulación de alimentos. ¿Por qué? Porque no puedo, por ejemplo, bueno, lo saben ustedes mejor que yo, cortar, si corté carne, alguna carne, cortar algo que después una verdura que se va a consumir cruda, porque hago contamino a los alimentos y puedo producir una enfermedad. A ver, las enfermedades existían antes y pasaba así, pero esa percepción de peligro no estaba. Entonces, hasta que esa percepción no estuvo, no fue algo que se pensara necesario o importante o que estuviera regulado, que hubiera una norma que dijera, bueno, las personas que realizan el trabajo, manipulan alimentos, deben tener una cierta capacitación. Esa capacitación, esos cambios en el proceso son innovaciones, porque vienen a resolver problemáticas que antes no se las pensaba, no se las percibía como problemáticas y que ahora sí. Entonces, las fuentes de la innovación por fuera de la organización pueden ser cambios demográficos, cambios culturales, cambios ambientales, cambios en la percepción, como dijimos anteriormente. Y estos cambios un poco ya los fuimos hablando. Los nuevos conocimientos científicos, para que se den, se necesita esfuerzo, mucha inversión, porque, por ejemplo, no sé, la industria farmacéutica, la industria de la salud, invierte mucho en estos cambios de innovación tecnológica, pero invierte para luego patentarlos. O sea, estos nuevos conocimientos científicos no son de libre acceso para todos. El que invirtió, la empresa que invirtió en esta posibilidad, por ejemplo, de tener una nueva vacuna, la patenta y luego vende ese saber, ¿no? Entonces, tenemos que entender principalmente que toda nueva innovación la podemos entender como una nueva forma de poner las ideas en prácticas, hacer cosas nuevas con nuevos métodos. Comienza todo esto con la detección, como dijimos, de un problema, un desafío o una oportunidad, y tengo que pensar de qué manera puedo resolverlo incorporando y aplicando nuevo conocimiento a la organización. Ahora bien, este conocimiento va a ser relevante en la medida en que haga aportes a la organización. Si yo, por ejemplo, que pasa muchísimo, para llegar
a un desarrollo de innovación tecnológica en el área de salud, se invierte muchísimo dinero, muchísimo tiempo y hay un montón de trabajo que no da buenos resultados, pero para llegar a un resultado tengo que hacer todo ese proceso anterior. Entonces, hoy lo que tenemos que, de esta clase, lo que nos tiene que quedar para nosotros, que en la clase de Sociología de las Organizaciones, dentro de la Tecnicatura de Gestión Ambiental, es pensar cómo se desarrollan las fases del ciclo tecnológico, cuáles son los procesos que impulsan la innovación. Estos procesos, la mayoría de las veces, fíjense que cuando lo analizamos son de afuera de la innovación, la mayoría. Pero otras veces es la propia organización la que dice, voy a desarrollar este producto, y si ya trabaja sobre un producto, como les decía al principio, dentro del ciclo tecnológico, y quiere que ese producto, la marca de ese producto, perdón, sea dominante, va a trabajar como en dos momentos al mismo tiempo. Con un producto intentando subirlo para que sea dominante, y con otro producto mientras tanto cambiando algo del que ya lancé para que cuando comience este que es dominante el declive, pueda ascender el siguiente. Lo que tenemos que entender acá es que las marcas trabajan de estas maneras. Nuestro rol como consumidor también es importante. No es un rol pasivo, es un rol activo. ¿Puede ser también manipulado? Sí, muchas veces. Muchas veces nos manipulan a través de la publicidad, a través del marketing, a través del crear estos nuevos deseos sobre cosas que en realidad no son ni tan necesarias ni tan importantes para nuestra vida, sí. Pero también, como vimos con algunos ejemplos, la participación del ciudadano hace que las normativas, por ejemplo, cambien y que surjan nuevas innovaciones en productos que el productor ni lo había pensado, o sea, no estaba en su desarrollo realizarlo, pero sino que se impone por la necesidad o la percepción que tienen los consumidores sobre eso. Bueno, les agradezco haber escuchado la clase. Cualquier consulta la pueden dejar en el Classroom, y nos vemos la clase próxima.